Nuevamente, amigos de YouTube, con ustedes compartiendo un nuevo video. En el siguiente video, bueno, vamos a discutir, a debatir juntos el vocabulario, o sea, todo lo que se refiere a la terminología, al léxico utilizado cuando fumamos en pipa. Generalmente ustedes lo van a escuchar de otros pipafumadores, muchos de estos términos lo van a leer en foros, en bibliografía, lo van a leer incluso en latas o en pouch de tabacos, en catálogos, etc. Bueno, comenzaremos con términos relacionados con la degustación del tabaco, que generalmente se utiliza en algunas páginas, por ejemplo, como en Tobacco Review, tobaccoreview.com, que digamos se refiere a la degustación, como les digo, ¿no? De cada uno de los blends. Y bueno, ahí se le atribuye un puntaje. También después lo voy a explicar en otro video acerca de páginas relacionadas con el tema. Bueno, el primero de ellos es el taste, que en inglés es el gusto, que como la palabra lo indica en sentido literal, es realmente cuál es el gusto de nuestro tabaco o de nuestro blend. El taste. Después tenemos el flavoring, que la traducción en inglés es sabor, que en realidad uno puede confundirse con el anterior, con taste, pero el flavoring se refiere al sabor, pero relacionado con el uso de aromatizantes, tanto artificiales como naturales. Luego tenemos el strength, que la traducción en inglés es fuerza. Es un tabaco de fuerza débil, media, alta o fuerte, que generalmente está relacionado con el pH, o sea, con la acidez o alcalinidad del tabaco, y el contenido de nicotina. Por ejemplo, un tabaco Barley va a ser más fuerte o va a tener más tendencia a ser fuerte que un Virginia. Pero bueno, salvando la diferencia de que en este caso me estoy refiriendo a un tabaco en sí, propiamente dicho, y no a un blend o una mezcla. Esto siempre se analiza en relación a un blend o una mezcla. Bueno, luego tenemos el blend, blend, mixture o mezcla, traducido en el habla español, que se refiere a nuestro tabaco en sí, a nuestra mezcla de tabaco. Un blend es una mezcla de tabacos. Eso es, un blend estilo inglés, un blend aromático, etc. Es la mezcla en sí. Luego tenemos la palabra en inglés que es cut, cuya traducción es corte. Ya voy a hablar en un video acerca de los diferentes tipos de cortes, pero cuando uno escucha esa palabra se refiere a cómo está presentado el tabaco, ya sea en ribbon, ya sea en flakes, ya sea en broken flakes, o sea, depende el tipo de corte. Luego tenemos el aroma, o sea, qué huele nuestro tabaco. Luego tenemos el aroma en frío, que es a qué huele nuestro tabaco cuando no lo estamos fumando. O sea, por eso es aroma en frío. Es cuando abrimos el pouch, cuando abrimos la lata y lo olemos. Eso es el aroma en frío. Luego tenemos el sabor, pero el sabor no como flavoring, sino el sabor en relación a cuál es propiamente dicho o cómo es propiamente dicho. Sabor, por ejemplo, fresco, completo, robusto, plano. Bueno, ¿cuál es el sabor de nuestro tabaco? Y es plano, es completo, robusto. A eso. Luego hay, por ejemplo, una expresión que se denomina sabor redondo. ¿Qué significa? ¿Qué significa sabor redondo? Que también se usa en vinos, en whiskies, en puros, ¿no? En catas en general. Se refiere a cuando nosotros tenemos un blend o un tabaco en donde sentimos todos
los diferentes tabacos, o sea, están presentes todos los sabores, por ejemplo, o lo que cada uno aporta dentro de nuestro blend, pero no hay ninguno que se destaque o que sobresalga sobre el resto, o que predomine, que tape a los demás. Eso es sabor redondo. Luego tenemos el término arista. Arista, tal vez uno lo puede relacionar como algo como desentonante, justamente. O sea, bueno, este blend tiene un sabor, por ejemplo, robusto o completo, pero tiene una arista de tal característica. Es cuando algo desentona, por ejemplo. Tiene un sabor, por ejemplo, fresco, pero tiene una arista de ahumado, porque hay algo que está desentonando. Luego tenemos la definición de mordedor. ¿Qué es un tabaco mordedor? Como le habré hablado en otro video. Bueno, es aquel que nos irrita la lengua o la boca. Aquel que el humo nos deja esa sensación como de quemado, de irritación en la lengua. ¿Qué es jabonoso? Que es otro término. Bueno, es cuando nosotros sentimos que nuestro tabaco tiene, por ejemplo, un sabor de aspecto, sí, podríamos decir jabonoso, como la palabra lo indica, o cosmético, algo así, o sea, relacionado con tal vez algún tipo de producto cosmético, o relacionado con eso. Algo floral podría ser también. Luego tenemos el cítrico, bueno, la palabra lo indica, relacionado con alguna fruta cítrica. El herbal, relacionado con algún tipo de campo, de hierba, de pradera. El sabor herbal lo van a ver típicamente en los tabacos o los blend que sean full Virginia o todos Virginia, o por lo menos la mayoría del tabaco sea Virginia. Es un típico aroma o fragancia de los tabacos Virginia, ese olor como a heno, a pasto cortado seco, a fardo de campo, típico. Luego tenemos el avainillado, que es otro término, bueno, ya su nombre lo indica, a vainilla. Luego tenemos un concepto que es el cuerpo, también usado en vinos, etcétera. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo está relacionado con el carácter, con esa, como con algo sólido, en definitiva, como que tiene presencia, en definitiva, determinado sabor. Eso es el cuerpo. Cuando uno dice, bueno, este es un blend o un tabaco con gran cuerpo, y bueno, tiene mucha presencia, se hace sentir, en definitiva, ese tabaco. Luego tenemos la consistencia, cuando uno lo toca, el tabaco, o extrae, por ejemplo, de un pouch una lata y lo va sintiendo en las manos y dice, bueno, ¿qué consistencia tiene? Relacionado con la viscosidad, con la pegajosidad, con la densidad, con la humedad del tabaco. Tiene consistencia seca, húmeda, pegajosa, seca, que en realidad está relacionado con la textura también, ¿no? Después tenemos la textura del humo. ¿Cómo es el humo? Y es un humo áspero, por ejemplo, cremoso, etcétera. ¿Cómo sentimos el humo? Por ejemplo, un humo cremoso es un típico humo que uno lo puede ver en algunos blend aromáticos, por ejemplo, en donde suele ser un humo más bien blanco, bastante espeso. Ese es un humo cremoso, envolvente. O puede ser un humo más picante, más áspero, por ejemplo, irritante. Y luego por último tenemos el crossover, que el término en inglés significa es una mezcla o entrecruzamiento. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando nosotros fumamos un tabaco en una pipa y luego en la misma pipa fumamos un tabaco distinto, entonces el tabaco de la segunda fumada, consecutiva de la primera, lógicamente, se va a mezclar con el tabaco de la primera fumada. Eso es el entrecruzamiento. O sea, cuando se cruzan los sabores y los aromas.
en definitiva. Eso significa. Vuelvo a repetir. Nosotros fumamos un tabaco en una pipa. Por ejemplo, un Samuel Gawitz, Full Virginia Flakes. Luego fumamos otro tabaco distinto del primero. Por ejemplo, puede ser un Peterson Old Dublin, que no tiene nada que ver con el Full Virginia. Ahí va a haber un cruzamiento de sabores, porque los dos tabacos son totalmente distintos. O sea, cuando fumemos el Old Dublin va a mezclarse en definitiva con el sabor del que fumamos primero, o sea, del Full Virginia Flakes, DSG. Entonces esa mezcla es el crossover, un cruce de sabores, ni más ni menos. Bueno, eso es el vocabulario que quería comentarles para que lo tengan presente. Bueno, espero que les guste, que les sea de utilidad como siempre, mis deseos, y bueno, un abrazo hasta el próximo video.